La patología ha ido ampliando su campo de estudio con el correr del tiempo, siendo inicialmente anatomía patológica, es decir, dedicada casi exclusivamente al estudio de la morfología. En un segundo tiempo comenzó a ampliarse esto a hacer el estudio fisiológico, tanto que se comenzó a llamar fisiología patológica y anatomía patológica. Más adelante, viendo la trascendencia que toda la patología implicaba, resumió su denominación y en estos momentos se llama patología. La patología, como eje del estudio de la enfermedad, consiste en el análisis de los agentes etiológicos, de las alteraciones morfológicas y funcionales que determina en la célula, en la subestructura, en el tejido y en el organismo en toto, provocando la enfermedad, analizando las características de la misma para evaluar las posibilidades evolutivas de dicha enfermedad y poder establecer pronósticos. Quiere decir que durante la cursada de esta materia tiene como objetivo que el alumno, al finalizar la misma, sea capaz de poder interpretar las lesiones morfológicas, histológicas, macroscópicas, teniendo en cuenta los mecanismos etiológicos que las han producido, correlacionar las alteraciones morfológicas para poder explicarse las consecuencias que las mismas producen en el paciente y de esa manera poder ofrecer un pronóstico y un tratamiento adecuado. Eso es, en cierta manera, lo que constituye el rol del patólogo dentro del equipo médico. La patología cumple además una especialidad dentro de la medicina y el rol del patólogo es colaborar con el resto del equipo médico en el análisis de los factores que hemos analizado anteriormente, es decir, poder establecer a partir de los estudios la etiología, la fisiopatología, las alteraciones estructurales y la elaboración de un diagnóstico con un pronóstico y las posibilidades terapéuticas. Uno de los campos de estudio de la patología es las alteraciones estructurales que constituyen la práctica diaria. De cualquier manera, como decíamos en un comienzo, estas alteraciones estructurales no son otra cosa que la expresión morfológica de un complejo de mecanismos que han determinado las mismas. Con ese mismo objetivo, queremos que el alumno interprete tanto las alteraciones macroscópicas, es decir, las preparaciones macroscópicas como las histológicas, no como un fin en sí mismo, sino como un medio para poder entender los mecanismos etiológicos, fisiopatológicos y las consecuencias que dichas alteraciones estructurales le van a ocasionar al paciente para poder entender las consecuencias de cada enfermedad. Es decir, entonces, que las preparaciones no deben ser estudiadas como meros hechos en sí, sino como medios para entender la patología. De esa manera, el conocimiento de la patología comienza con uno de los hechos fundamentales en el análisis del paciente, que es la semiología. Por primera vez, el alumno va a estar enfrente al análisis semiológico de las preparaciones macroscópicas e histológicas. De esa manera, el entrenamiento que queremos ofrecerle es aprender a ver, hacer un análisis sistemático de las lesiones, tanto macroscópicas como histológicas, que a partir de ese análisis, es decir, la captación de los datos, poder elaborar con esos datos un diagnóstico. Y ese diagnóstico compararlo con otros diagnósticos, es decir, diagnósticos diferenciales, para poder aproximarse al diagnóstico definitivo. A continuación, veremos la metodología para el estudio semiológico de las preparaciones macroscópicas y microscópicos como un método analítico, detallado, para aprender a ver
para de esa manera recoger datos y elaborar los diagnósticos pertinentes. En el examen de las piezas macroscópicas, el alumno puede enfrentarse ante dos situaciones. El examen de las piezas en fresco, es decir, recién extraída quirúrgicamente o de una autopsia, y en segundo lugar, aquellas que han sido fijadas en formol. Evidentemente hay alteraciones y modificaciones en algunas de ellas. Las piezas que no están fijadas presentan una coloración mucho más rojiza, especialmente todas las alteraciones vasculares se notan con mayor intensidad. Los colores, como observamos aquí, las zonas hemorrágicas son mucho más manifiestas y las zonas de transparencia, de cerosas o el aspecto del parénquima también no ha sufrido ninguna modificación. En cambio, la pieza fijada, el color adopta una tonalidad más ocre, es más uniforme, hay menos diferenciación entre los distintos colores y, por supuesto, han perdido su vitalidad. Esto corresponde a la parte externa de un colon, donde la consistencia además se ha aumentado considerablemente como consecuencia de la fijación. La elasticidad también se ha modificado como consecuencia de la fijación y lo que podríamos correlacionar como alteraciones de tamaño también se encuentran alteradas. Con respecto al diagnóstico de órgano, es el elemento que en primer término uno debe hacer ante el examen de las piezas macroscópicas. Para ello es necesario hacer una visualización general de la preparación, distinguir si se trata de un órgano de aspecto macizo, tubular, y una vez identificado esas características fundamentales, hacer un examen de la estructura, como estamos viendo en estos momentos, si estamos observando una superficie de corte, el aspecto del contorno del preparado, identificar zonas ciliares, es decir, la entrada de los vasos al órgano, si presenta cápsula o no presenta cápsula, si esa cápsula se prolonga hacia el parénquima y qué características tiene este parénquima en general. Es decir, se hace una recolección de datos desde el punto de vista meramente descriptivo. Vamos a analizar esta sección de órgano. Esta sección presenta, corresponde a un órgano macizo. Tiene una superficie cóncava y otra convexa. Por la superficie cóncava hay un pequeño grupo vascular, tiene una zona roma, una cápsula brillante y transparente y un vértice. En la superficie de sección, el parénquima, de características uniforme en toda la superficie, presenta estructuras tubulares. Esas estructuras tubulares veremos que algunas corren solas dentro del parénquima, estando rodeadas por un escaso tejido conectivo, como la que estamos mostrando en este momento, es decir, es una estructura vascular que surca el parénquima en una manera independiente. En cambio, en las proximidades podemos encontrar otras estructuras tubulares, habitualmente 3, rodeadas por tejido conectivo, a diferencia de la anterior estructura tubular, que era un vaso, que corre sola dentro del parénquima. En resumen, la presencia de estas estructuras tubulares dentro de la superficie del órgano, es decir, vasos que corren solos y otros rodeados por tejido conectivo, en un órgano macizo con una superficie cóncava y una convexa,
rodeado por una cápsula, hace diagnóstico de hígado. Los órganos tienen una manera de presentarse en su estructura normal. Una vez puestos sobre la mesa de examen, cada órgano, de acuerdo a su estructura, se presenta de una manera particular. Cuando algún proceso patológico produce ocupación, deformación de ese órgano, va a alterar su manera de presentarse. El análisis de estas distintas maneras de presentarse nos permitirá poder inferir cuál es el proceso patológico que ha producido una alteración en su manera habitual de presentación. Analizaremos aquí 3 ejemplos de piezas donde en una de ellas, el riñón que está en el centro, la presentación es normal. En cambio, aquí podemos comparar el riñón normal que está a la derecha, que tiene una presentación normal, y el de la izquierda, donde tiene un aspecto globuloso, es decir, se presenta de una manera totalmente distinta, ya que hay un proceso patológico que lo ha hecho totalmente globuloso. Esta otra pieza que corresponde a intestino, podemos poder examinar 2 elementos característicos. Si bien la pieza está fijada, con asiduidad el intestino expuesto sobre la mesa de examen se aplasta. En cambio, en este caso, lo que estamos mostrando en estos momentos corresponde a una parte del intestino que ha sido totalmente reemplazado por una nueva formación. Mientras esta zona se aplasta, o se podría aplastar con mayor intensidad si no estuviese fijado, esta otra zona se presenta rígida, es decir, erguida, no se aplasta espontáneamente sobre la mesa de examen. Otro ítem a tener en cuenta en el examen de las piezas es el tamaño. Normalmente, para un estudio de relaciones, se consideran aquellas medidas que corresponden a una relación pondoestatural de un paciente de 1,70 m y 70 kg de peso. Para ello se establece una tabla de pesas y medidas de tamaños normales. Aquí estamos comparando 3 riñones. En este momento estamos mostrando un riñón muy aumentado de tamaño, globuloso, en comparación con el riñón del centro, que tiene un tamaño normal. Este que estamos mostrando en este momento, el tamaño es más pequeño, ya que un riñón normal mide aproximadamente 12 por 6 por 3 centímetros y comparativamente podemos observar en este caso que este riñón está muy disminuido de tamaño. Estas disminuciones de tamaño, aumento de tamaño, pueden inferir la causa que ha provocado esa disminución, y aquí estamos mostrando depresiones, es decir, cicatrices, que en su conjunto han determinado la reducción del tamaño del órgano. Con respecto a la forma, que es otro de los elementos a examinar, utilizaremos las mismas piezas utilizadas en el ítem anterior para poder observar comparativamente el riñón del centro, que es un riñón normal, con respecto a los que se hallan a los extremos, a cada lado, donde la forma se halla alterada. Vemos que esta alteración de la forma es distinta en los 2 riñones de los extremos patológicos. Este es el riñón normal, la superficie es lisa, brillante. En cambio, en este otro riñón, aumentado de tamaño, la forma está alterada prácticamente en su totalidad, con la aparición de las aballonaduras que mostramos. En cambio, el riñón más pequeño también presenta una forma alterada. La diferencia con el anterior es que las alteraciones de la forma son focales,
es decir, no alteran totalmente la estructura del órgano en cuanto a su superficie externa, sino que lo hacen en pequeñas zonas de la superficie que se proyectan dentro del parénquima. Estas zonas alteradas, donde ha desaparecido la estructura normal del órgano y ha sido reemplazado por un tejido cicatrizal. Eso produce una alteración en la forma de aspecto focal. Analizaremos ahora los datos que nos proporciona las modificaciones del color. El color de los órganos que cambian de su aspecto normal pueden ser inducidos por trastornos circulatorios o trastornos parenquimatosos o de algunos pigmentos. Vamos a comparar estas tres piezas para poder observar de qué manera alteraciones parenquimatosas como la degeneración grasa en este hígado le ha provocado un cambio de color. Este color es amarillento, mientras que el hígado normalmente tiene un color más pardo. En cambio, esta pieza del centro, que corresponde a intestino, ha sufrido un trastorno circulatorio. Ese trastorno circulatorio, que consiste en la acumulación de sangre en los vasos y extravasándose hacia el resto de la pared, le dan esa coloración negruzca, que es lo que adopta al estar fijado en la preparación en formol. En cambio, este otro hígado presenta una coloración intensamente ocre, mucho más del aspecto parduzco que tiene habitualmente el hígado normal. Esta coloración ocre se debe siempre al depósito de hierro dentro del parénquima. El examen de la cápsula y de las superficies serosas de los órganos ofrecen otros datos interesantes para la elaboración diagnóstica final. Normalmente, aquí estamos viendo dos secciones de hígado para poder evaluar las características de la cápsula. Normalmente las cápsulas, y precisamente la del hígado, son lisas, brillantes y transparentes, que es lo que estamos viendo en este momento. Es decir, la cápsula de la sección de un hígado totalmente normal, donde es lisa, tiene un brillo particular y transparenta el parénquima que se halla por debajo. Bien, en esta otra sección del parénquima hepático, en cambio, la cápsula se halla modificada. Presenta un aspecto rugoso porque la cápsula tiene el compromiso de retracción. Si la cápsula no comprometiese el proceso patológico, solamente se arrugaría. Las otras alteraciones, que son las que corresponden al aspecto de brillante y transparencia, también tienen modificaciones. En estas dos preparaciones que estamos viendo en este momento, esta, que corresponde al intestino, ha sufrido un proceso patológico. Ese proceso patológico ha perdido la vitalidad y, por lo tanto, al perder la vitalidad, la serosa pasa a tener un aspecto mate. En cambio, esto corresponde a pleura en un pulmón que ha sufrido un proceso patológico donde ha perdido la transparencia y, por lo tanto, la pleura es opaca. Una vez examinados en forma ocular y los órganos seccionados, deben ser palpados, ya que la palpación va a ofrecer una serie de datos más para poder realizar la elaboración del diagnóstico. Compararemos aquí el caso de dos hígados donde procesos patológicos han determinado una alteración en su consistencia. En este caso del hígado de aspecto amarillo, la compresión va a producir una depresión bastante considerable que al sacar el dedo persiste la huella. En cambio, en este hígado, que ya habíamos visto que tiene depósito de hierro, la compresión con el dedo no deja huella.
En el primer caso, la consistencia está sensiblemente disminuida y en el segundo, aumentada. El examen instrumental que aquí se comenta es sumamente útil, especialmente en aquellos exámenes de piezas en fresco, donde es posible observar la resistencia al corte que ofrece al cuchillo y los líquidos que emanan al abrir algunas cavidades que pueden haber provocado alteraciones estructurales dentro del parénquima. Una vez cortado el órgano, es posible observar la superficie de sección. Si ésta se halla alterada, puede alterarse de una manera difusa, de una manera focal o deformada. Vamos a hacer un análisis de estas 4 piezas donde hay alteraciones estructurales. Esas alteraciones en las estructuras tienen características totalmente distintas. En este caso, que corresponde a una sección de intestino, estamos viendo cómo hay una zona central que, comparado con esta zona normal, donde es posible identificar las distintas capas del intestino, esta zona central, en cambio, ha perdido totalmente la estructura normal. Quiere decir que aquí la estructura se ha borrado totalmente por una neoformación, que modifica totalmente la estructura normal. En este segundo caso, en cambio, que corresponde a un riñón que ya hemos visto como ejemplo de otros análisis, la forma se halla deformada en su totalidad. Hay una deformación de la estructura, pero no hay un borramiento total. Es posible observar en la zona periférica parte remanente del parénquima renal, que es lo que estamos viendo en estos momentos, a pesar de la dilatación pielocalicial que le ha provocado una deformación a la estructura. Veremos ahora qué características tienen otro tipo de alteraciones a nivel del parénquima hepático. En esta preparación podemos ver cómo el parénquima hepático prácticamente presenta la estructura similar al normal. Es como si la estructura estuviese conservada. Sin embargo, hay una fina alteración estructural determinada por el depósito de pigmento y de tejido colágeno. En esta última preparación, en cambio, las alteraciones de la estructura en esta sección de hígado son focales. Estamos mostrando aquellas zonas donde el hígado ha sido reemplazado por una nueva estructura, mientras que el resto del parénquima presenta su estructura normal. Esto corresponde entonces a alteraciones focales en la estructura de la superficie de sección de un órgano. Esta superficie de sección comparadas con respecto a la cápsula, si hay un proceso patológico que ha determinado un agrandamiento del parénquima, este se herniará con respecto a la cápsula. Esa misma superficie de sección, cuando corresponde a trastornos autolíticos o procesos degenerativos, tiene un aspecto seca, que contrasta cuando los procesos que han determinado la alteración son de origen circulatorio o inflamatorio, en cuyo caso la superficie tendrá un aspecto húmedo. A modo de ejemplo, analizaremos ahora una pieza macroscópica para poder identificar los elementos que nos van a permitir el diagnóstico. Como decíamos en un comienzo, el primer paso consiste en el diagnóstico del órgano. El órgano se observa en su superficie de corte, como en este caso, en el contorno y en la superficie externa para evaluar las características. Es un órgano de aspecto piriforme,
que se haya revestido por una serosa lisa, brillante y transparente. Presenta un cuello y un cuerpo. El cuello se haya revestido con un aspecto blanquecino que se continúa con un canal a través del cuello y se prolonga hacia el cuerpo, constituyendo una cavidad virtual. La pared es muscular. Quiere decir entonces que por presentar un órgano piriforme con un cuerpo, un cuello, una cavidad virtual y una pared muscular, estamos en presencia de un útero. Vamos a analizar ahora cuáles son aquellos detalles que hacen al diagnóstico de la patología. El órgano se haya aumentado de tamaño. Normalmente un útero mide aproximadamente 10 centímetros, en este caso está levemente aumentado de tamaño. La forma también se halla alterada. Vemos aquí que se produce una deformación sobre una de sus caras que altera normalmente el aspecto piriforme del órgano. El color en la superficie externa mantiene sus características normales de transparencia de la serosa. La consistencia se halla aumentada especialmente en algunas de las zonas como las que estamos mostrando en este momento, en las próximas a la porción intramural. Si analizamos la superficie de corte, nos encontramos que la cavidad se halla deformada por la presencia de una formación nodular bien delimitada, que se separa del resto del parénquima, que tiene un parecido en cuanto a su estructura fascicular al parénquima, a la pared muscular, que tiene un color blanquecino y que la consistencia es sumamente dura con respecto al resto del parénquima, que sigue manteniendo una consistencia normal. En síntesis, decimos que la presente preparación corresponde a un útero, ya que se trata de un órgano piriforme que presenta un cuerpo, un cuello y una cavidad virtual en la parte central, tratándose de un órgano de aspecto muscular. Analicemos las alteraciones con respecto a la lesión. Hemos dicho que este órgano se presenta erguido, que el tamaño está aumentado, que la estructura está alterada focalmente, que esa alteración focal se debe a una formación nodular bien delimitada, semejante al parénquima vecino, de color blanquecino y disposición arremolinada. El hecho de tratarse de una alteración nodular, bien delimitada, que en cierta manera tiene semejanza con el músculo vecino, eso hace el diagnóstico de una neoplasia benigna. Por el hecho de ser semejante al músculo, el diagnóstico definitivo es leiomioma uterino.